Este cuadro nos recuerda que los contenidos de esta clase tienen que ver con los componentes de un tejido conectivo especializado, la sangre, que cuenta con una sustancia extracelular líquida y rica en proteínas, el plasma, acompañado por células o derivados celulares que maduraron en la médula ósea mediante la hemocitopoiesis. Por lo tanto, definimos a la sangre como un tejido conjuntivo líquido que circula dentro del aparato cardiovascular y que está conformado por los elementos formes o figurados, es decir, células y derivados celulares, y además por una matriz extracelular líquida y rica en proteínas, que es el plasma. El volumen sanguíneo total es de unos 5 litros y representa un 7 a 8% del peso corporal, para un hombre de aproximadamente 70 kilos. De este total, un 55% está representado por el plasma, mientras que el 45% restante son las células o elementos figurados, y de ellos la población más numerosa, es decir, un 44%, son los glóbulos rojos o eritrocitos. Glóbulos blancos y plaquetas son el 1% restante. Se extrae sangre y se la deja sedimentar en un tubo de ensayo en el que previamente se ha colocado un anticoagulante, como citrato de calcio o heparina. Se centrifuga. Posteriormente se mide el porcentaje del volumen del tubo, de la centrifugadora, ocupado por eritrocitos y se lo compara con el volumen sanguíneo total. Así surge el concepto de hematocrito. Por lo tanto, hematocrito es el volumen de glóbulos rojos en relación con el volumen sanguíneo. En el primer tubo, en el que tenía anticoagulante, la sangre sedimenta en 3 capas. Una capa de glóbulos rojos, que es la más profunda, espesa y roja. Una capa de glóbulos blancos y plaquetas, que es fina y blanca. Y la capa más superficial, que es la superior y clara, que representa el plasma. Si no se coloca anticoagulante, en el tubo se forma un coágulo, material rojo y gelatinoso, y el líquido sobrenadante es el suero. El plasma es una solución proteica que transporta por todo el organismo nutrientes, metabolitos, anticuerpos, hormonas, proteínas del sistema de la coagulación y otras moléculas. De los componentes del plasma, el agua representa un 90%. El agua sirve como solvente para una gran variedad de solutos como ser proteínas, gases disueltos, electrolitos, sustancias nutritivas y reguladoras, material de desecho, etc. De sus proteínas, el fibrinógeno es la proteína de mayor peso molecular, 340 kilodalton. Interviene en la hemostasia, es decir, participa en la detención de una pérdida sanguínea, porque el fibrinógeno, en presencia de trombina, que es una enzima catalizadora, se activa a fibrina, que es un monómero. La fibrina se polimeriza en un reticulado de grandes filamentos que transcurren en todas direcciones, son enlaces cruzados entre sí, constituyendo una malla o red impenetrable e insoluble en el sitio de la lesión. En esta malla se ubican los elementos figurados y se forma el coágulo, que cierra el defecto de la pared vascular. El coágulo será rojo porque los elementos más numerosos que lo forman son los glóbulos rojos. Las albúminas, con un peso molecular aproximado de 70 kilodalton, son las proteínas plasmáticas de menor peso molecular. Ejercen la presión oncótica o coloidosmótica, impidiendo la pérdida de líquido al medio extracelular, impidiendo la pérdida de volumen, mantienen el gradiente de concentración entre la sangre y el líquido hístico extracelular. Por el contrario, se producirá pérdida de volumen líquido al medio extracelular cuando el hígado, que es el órgano productor de dichas proteínas, esté enfermo o insuficiente, con escasa producción de albúminas, que lo llamaremos hipoalbuminemia. Las albúminas también transportan bilirrubina y tiroxina, entre otras. Las globulinas comprenden 3 variedades: las no inmunes, como las alfa y las beta, y las inmunes, como las gamma. Dentro de las globulinas alfa
tenemos al angiotensinógeno, precursor de la angiotensina, que es una sustancia vasoconstrictora. Tenemos a las lipoproteínas, que son globulinas alfa unidas a lípidos para transportarlos en la sangre. Ellas son el HDL colesterol, el llamado colesterol bueno, que se metaboliza en el hígado y no se deposita en los vasos sanguíneos, el LDL colesterol, llamado colesterol malo, que se deposita en la íntima de las arterias cuando está elevado en sangre, el VLDL, que se une y transporta en sangre a los triglicéridos. También tenemos como otra globulina alfa 2 a la transferrina, que se une al hierro y lo transporta en la sangre llevándolo a los tejidos hemocitopoyéticos como la médula ósea. De las globulinas beta, una de ellas es la ceruloplasmina, quien se une y transporta por el torrente circulatorio al cobre. Las globulinas gamma o inmunoglobulinas tienen cadenas cortas que son livianas y cadenas largas que son pesadas. Las gamma globulinas o inmunoglobulinas son 5. Las inmunoglobulinas A, presentes en sueros y secreciones sintetizadas por los plasmocitos subepiteliales, activan al complemento. Las inmunoglobulinas M representan el 10% del total, activan también al complemento, pero además son anti-A y anti-B en los grupos sanguíneos, es decir, son anticuerpos en los antígenos de superficie A y B del plasmalema de los eritrocitos. Los linfocitos B tienen receptores de superficie para inmunoglobulina M. La inmunoglobulina G representa el 75% del total, activan al complemento, son el anti-RH, anticuerpo contra el antígeno RH de superficie eritrocitaria en los grupos sanguíneos. Las inmunoglobulinas G atraviesan la barrera placentaria. Las inmunoglobulinas E o reaginas se combinan con alergenos, por lo tanto, aumentan las reacciones alérgicas. Tienen receptores para inmunoglobulina E, los mastocitos del conectivo y los leucocitos basófilos. Las inmunoglobulinas D representan un mínimo porcentaje. Los linfocitos B tienen receptores de superficie también para unirse a inmunoglobulina D. Con respecto al sistema complemento, está compuesto por 12 o más proteínas séricas, que al ser activadas por anticuerpos reaccionan en forma secuencial, es decir, en cascada. Con respecto a los factores de coagulación, son proteínas de la sangre que participan en la formación del coágulo sanguíneo. Son 13 estos factores de coagulación y se nombran con números romanos. Todos necesitan para activarse de cofactores como el calcio y fosfolípidos. Dentro de esta clase hemos mencionado o mencionaremos 2 de los 13 factores de coagulación. El factor 1, que es el fibrinógeno, y el factor 2, que es la protrombina. Las proteínas plasmáticas en los cortes histológicos que han quedado fijadas y retenidas dentro de los vasos se tiñen con la eosina. Además, el plasma contiene también electrolitos como sodio, potasio, magnesio, calcio, cloruros, sales como el bicarbonato, fosfato, sulfato, entre otros. También contienen sustancias reguladoras como hormonas y enzimas, sustancias nitrogenadas no proteicas como urea, ácido úrico, creatina, creatinina y sales de amonio, sustancias nutritivas como los aminoácidos, la glucosa y los lípidos, y finalmente gases sanguíneos como nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. La distribución relativa de los elementos formes en sangre se estudia en los frotis o extendidos con respecto a la obtención de la muestra. Se coloca una gota de sangre en un portaobjetos y se extiende sobre su superficie con la ayuda del borde corto de otro portaobjeto a 45 grados. La preparación de la muestra se fija al aire o al calor de la llama y se tiñe con una mezcla de colorantes, técnica de Ray, modificación de la de Romanowsky, que utiliza el azul de metileno como colorante básico, los azures, que son oxidación del azul de metileno y que por lo tanto también son colorantes básicos, y la eosina, que es un colorante ácido. Los azures son metacromáticos, así que colorean de color rojo violáceo. En cuanto a la observación de la muestra, se mira con o sin cubreobjeto con el objetivo de inmersión. Hay que evitar mirar la periferia del frotis.
porque están amontonados donde se coloca la gota o muy dispersos al terminar el frotis, porque allí están muy distorsionados los elementos figurados. Con el estudio microscópico del frotis de sangre periférica, se proporciona información acerca de las enfermedades que afectan principalmente a la sangre. Se obtienen datos indirectos sobre infecciones, bacterianas, virales y parasitarias. Se capacita al profesional médico para identificar la enfermedad, seguir su evolución y evaluar la eficacia del tratamiento. Los eritrocitos tienen precursores medulares inmediatos que son los normoblastos, también llamados eritroblastos ortocromáticos, quienes en el tejido mieloide se ubican cerca de la pared del sinusoide medular, alrededor de un macrófago, formando nidos o islotes eritroblásticos. Los eritrocitos miden de 7 a 8 micrámetros de diámetro, promedio 7,5 micrámetros. Tienen mayor espesor periférico de 1,9 micrámetros y son más delgados centralmente. Los eritrocitos representan una superficie de 140 micrámetros cuadradas. Es la población más numerosa en sangre periférica, entre 4.200.000 a 5.400.000 por milímetro cúbico de sangre, correspondiendo los valores más altos al sexo masculino, porque por lo general cuentan con mayor masa muscular. Carecen de núcleo y de organelas, los han perdido durante la eritropoyesis. Sin ellos, su metabolismo es bajo y no sintetizan membranas. Sin mitocondrias, el adenosín trifosfato se genera por glucólisis anaerobia. Tienen marcada elasticidad adaptándose al diámetro de la luz de los vasos por donde circulan. 33% de su masa es hemoglobina, proteína unida al hierro sintetizada por los eritroblastos durante la eritropoyesis. La hemoglobina tiene un peso molecular de 68 kilodalton. Se compone de 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta, que conforman la proteína globina. Cada cadena polipeptídica está unida a una molécula de hierro y las 4 moléculas de hierro forman el grupo heme. Mantienen su forma mediante el citoesqueleto, quien también contribuye a su elasticidad. Por un lado, hay filamentos proteicos que recorren todo el citoplasma formando una red hexagonal y se fijan o anclan al plasmalema que cuenta con proteínas periféricas y transmembrana. Transportan gases mediante las moléculas de hemoglobina, el oxígeno desde el pulmón a los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos al pulmón. Tiene forma corpuscular y al corte transversal es bicóncavo, forma esta última que se observa mejor en cortes finos y con microscopio electrónico de barrido. Tiene una vida media de 120 días. Cuando se cumple este plazo, los macrófagos de la médula ósea, del hígado y del vaso reconocen cambios en los oligosacáridos de la cara exoplasmática de su plasmalema y se inicia la hemocateresis. Los eritrocitos son destruidos, es decir, sufren hemólisis. El hierro, al ser liberado, se acumula en el macrófago como ferritina. En caso de exceso de hierro, los depósitos son mayores y se denominan hemosiderina. El hierro circula en sangre unido a una globulina alfa, la transferrina, que llega a la médula ósea y se une a su receptor superficial específico en el proeritroblasto. Además del hierro, se libera en la hemólisis un pigmento que es la bilirrubina. Un 10% de los eritrocitos se desintegra en los vasos sanguíneos, liberando una ínfima cantidad de hemoglobina. Los eritrocitos tienen en su superficie antígenos que corresponden a los grupos sanguíneos ABO y RH. Cuando los eritrocitos tienen alterado en más o en menos su tamaño, hablamos de macrocitosis por encima de 8 micrámetros de diámetro o de microcitosis por debajo de 7 micrámetros de diámetro. Se dice entonces que padecen de anisocitosis, es decir, de alteración del tamaño. Cuando los eritrocitos tienen alterada su forma, se habla de poiquilocitosis.
Cuando se modifica en más o en menos su valor total, se habla de anemia por debajo de 3.500.000 por milímetro cúbico de sangre o de poliglobulia por encima de 6 millones por milímetro cúbico de sangre. Diagrama que ilustra la disposición de las proteínas integrales y periféricas de la membrana eritrocítica extraído de la histología de Ross. El citoplasma del eritrocito tiene la proteína dominante llamada espectrina, quien a través de sus protofilamentos se organiza como una red bidimensional de modelo hexagonal y se ancla o fija a la bicapa lipídica a través de proteínas ligadoras, como son la aducina, la anquirina y la actina. Las dos últimas, es decir, la anquirina y la actina, son fragmentos cortos de 15 nanómetros de longitud estabilizados por la tropomiosina. Estas proteínas ligadoras, aducina, anquirina y actina, vinculan o fijan a los filamentos de espectrina a la proteína periférica de superficie interna, que es la banda 4, y a dos proteínas integrales o transmembrana, como son banda 3 y glucoforina C. Ambas proteínas transmembrana contribuyen a fijar o anclar el citoesqueleto a la membrana celular, pero la banda 3 en particular fija la hemoglobina. Por lo tanto, la forma del eritrocito es mantenida por proteínas de la membrana en asociación con el citoesqueleto. En este frotis se reconoce a los eritrocitos como los elementos figurados predominantes, con su típica forma corpuscular, claro centralmente debido a su menor espesor y a la falta de hemoglobina. Al detenerse el flujo sanguíneo, los eritrocitos tienden a agruparse en pilas de monedas. Recordemos que no hay reserva medular de eritrocitos. El reticulocito representa a un eritrocito inmaduro, por lo tanto sus medidas son las mismas, de 7 a 8 micrómetros de diámetro. Su precursor inmediato en la médula ósea es el normoblasto o eritroblasto ortocromático. El reticulocito o eritrocito inmaduro, o también puede llamarse eritrocito policromatófilo, porque al formarse los nidos eritroblásticos, pierden el núcleo y algo de citoplasma, pero no han perdido toda su ribonucleoproteína, quien persiste formando un fino retículo, solo visible con técnicas supravitales de coloración como el azul de cresilo. Hay reserva medular de reticulocitos. Circulan 24 a 48 horas y eliminan su ribonucleoproteína y siguen circulando como los típicos eritrocitos maduros. En pediatría, cuando se está estudiando y tratando una anemia por malnutrición, se controla la eficacia de la terapia férrica con ácido fólico o incluso con vitamina B12, haciendo recuento de reticulocitos. Por lo tanto, el recuento de reticulocitos evalúa la actividad eritropoyética. En este frotis vemos algo más pálidos a los eritrocitos de fondo porque estamos frente a una técnica tintorial especial, supravital, como el azul de cresilo, identificándose como un fino retículo a la ribonucleoproteína de aquellos polirribosomas que ya teníamos desde el estadio de proeritroblastos, que se incrementan en el estadio de eritroblastos basófilos y persisten al final de la eritropoyesis en los reticulocitos que se dejan ver en este extendido. Los glóbulos blancos o leucocitos son aproximadamente 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangre. Comprenden dos grupos, los granulares o polimorfonucleares y los agranulares. Dentro de los granulares o polimorfonucleares encontramos a los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y dentro de los agranulares a los monocitos y a los linfocitos. Esta clasificación leucocitaria está basada fundamentalmente en la presencia o no de gránulos específicos, cuyo contenido marca la función de cada variedad que los posee, y con diferente reacción tintorial, lo cual facilita su reconocimiento en el frotis. La clasificación también depende de que su núcleo tenga o no lobulaciones, lo cual facilita también su identificación en el frotis. Es decir, los granulares tienen gránulos específicos que determinarán su función y su núcleo puede segmentarse, de ahí el nombre de polimorfo nuclear.
Los agranulares no tienen gránulos específicos, sí tienen granulaciones inespecíficas o azurófilas que son lisosomas y su núcleo solo tiene una pequeña muesca en el caso de los linfocitos o una profunda escotadura en el caso de los monocitos. Los neutrófilos son los leucocitos granulares más numerosos. Sus precursores inmediatos en la médula ósea son los metamielocitos neutrófilos, de núcleo con profunda escotadura, incurvado en banda, que anuncia su futura lobulación. Los neutrófilos miden entre 10 a 12 micrámetros de diámetro. Su núcleo puede tener entre 3 a 5 lobulaciones. En las mujeres, 30% de los núcleos muestran un pequeño apéndice nuclear que representa al cromosoma X inactivo o heterocromatina sexual con forma en palillo de tambor y que se denomina partícula o corpúsculo de Barr. Del total de leucocitos, que eran de 5.000 a 10.000, los neutrófilos maduros o segmentados representan 3.000 a 5.000 por milímetro cúbico de sangre, es decir, de un 65 a 70% del total. La médula ósea, al verse exigida, por ejemplo, en caso de una infección aguda, puede liberar a la sangre neutrófilos inmaduros que aún no han lobulado su núcleo. Los neutrófilos en callado representan hasta 350 milímetros cúbicos de sangre, es decir, hasta un 5%. Sus gránulos inespecíficos o azurófilos, que se han teñido con el azur de metileno, representan a los lisosomas. Sus gránulos específicos o secundarios contienen enzimas bactericidas, entre otras, como lisosima, fagocitinas, colagenasa, fosfatasa alcalina, lactoferrina, etc. El neutrófilo es el típico soldado que sirve para una sola batalla. Agotan sus reservas de glucógeno y mueren después de fagocitar. Son los primeros en correr al sitio de la lesión respondiendo a factores quimiotácticos, es decir, a quimiotaxinas, que son, por lo general, polisacáridos derivados de las bacterias, productos de degradación del complemento, productos que derivan de la muerte celular. En 1 a 2 días sufren apoptosis en el tejido conectivo. Al morir el neutrófilo libera al medio extracelular sus enzimas lisosómicas, es decir, sus hidrolasas ácidas, produciendo licuefacción del tejido adyacente. Se forma pus, que es un material espeso de color blanco amarillento, presente en algunas lesiones y representa bacterias destruidas, neutrófilos muertos y restos del tejido lesionado. Los neutrófilos en gran número se pierden por migración hacia la luz del tubo digestivo y son eliminados con las heces. La médula ósea suele contener gran cantidad de neutrófilos maduros e inmaduros, unas 5 veces más que en la circulación. Se liberan constantemente a la circulación y en forma acelerada en respuesta a inflamaciones e infecciones. Al ser liberados al torrente circulatorio pueden quedar adheridos laxamente al endotelio vascular mediante selectinas. Son los neutrófilos marginales. Los neutrófilos secretan una interleuquina pirógena, la interleuquina 2, o agente inductor de la fiebre. La interleuquina 2 induce la síntesis de prostaglandinas, las cuales actúan sobre el centro termorregulador del hipotálamo. Por lo tanto, aumenta la temperatura corporal, se produce hipertermia. La fiebre es una consecuencia de la inflamación aguda que comprende una respuesta neutrófila masiva. En el frotis de fondo, la población eritrocitaria y la presencia de 2 neutrófilos. Uno segmentado o maduro a la izquierda aproximadamente a la hora 9, la flecha señala la partícula de Barr. El otro neutrófilo, inmaduro o encallado, entre las horas 6 a 7. En cuanto al eosinófilo, su precursor inmediato en médula ósea es el metamielocito eosinófilo. La célula madura es el eosinófilo, quien es otra variedad de leucocito granular. Mide aproximadamente entre 10 a 12 micrámetros de diámetro. A veces es un poco más grande que el neutrófilo. Representan el 2 a 5% del total de glóbulos blancos, o en valores absolutos entre 20 a 350 por milímetro cúbico de sangre. Su núcleo es bilobulado. Sus gránulos primarios o inespecíficos, azurófilos,
contienen enzimas lisosómicas y se colorean con el azur de metileno. Sus gránulos específicos o secundarios son grandes, ovoideos. Pueden contener varias inclusiones cristálicas o solo un cristal central, electrodenso, rodeado por una matriz clara. El o los cristales están representados por 4 proteínas principales. Una, la proteína básica mayor, o MBP, con gran cantidad del aminoácido arginina, responsable de la acidofilia de los gránulos, ubicada en el cuerpo cristaloide. Otra proteína es la catiónica del eosinófilo, otra la peroxidasa del eosinófilo y otra la neurotoxina derivada del eosinófilo que provoca disfunción del sistema nervioso de los parásitos. Dichos gránulos también contienen enzimas como histaminasa, que neutraliza la acción de la histamina, sustancia vasodilatadora, la enzima aril sulfatasa, que neutraliza los leucotrienos, secretados por los leucocitos basófilos. Los leucotrienos son lípidos modificados que desencadenan la contracción prolongada del músculo liso de la vía aérea. También contienen los gránulos la enzima colagenasa y las catepsinas. Tienen escasas organelas los eosinófilos y poco desarrolladas. Después de producirse en la médula ósea, se almacenan varios días antes de liberarse a la circulación. Circulan en sangre entre 8 a 12 horas. Fagocitan por endocitosis, pero en caso de tener que englobar un objeto grande, por ejemplo un parásito, liberan sus enzimas al medio extracelular. Al fagocitar complejos antígeno-anticuerpo tienen actividad microbicida menor que la de los neutrófilos, pero también se mueven quimiotácticamente respondiendo a productos bacterianos y a componentes del complemento. Preferentemente son atraídos por sustancias liberadas por los mastocitos, especialmente histamina, factor quimiotáctico de los eosinófilos y de la anafilaxia, y también son atraídos por linfocitos activados. Migran al tejido conectivo de piel, pulmones y tracto digestivo. No se conoce su vida media, pero al migrar al conectivo en 1 a 2 días sufren apoptosis. Aumentan en sangre, es decir, se produce eosinofilia en cuadros de alergias y parasitosis. Están presentes en los sitios de infección o inflamación crónica, demostrando su acción protectora frente a estas enfermedades. Se ha agregado al frotis, arriba entre las horas 11 y 12, un eosinófilo con su característico núcleo bilobulado y su citoplasma cargado de gránulos acidófilos. El basófilo tiene su precursor inmediato en la médula ósea. Este precursor es el metamielocito basófilo. Los basófilos representan la población de leucocitaria más escasa, hasta 1%, y en valores absolutos hasta 150 milímetros cúbicos de sangre. Con núcleo en U se ve bilobulado como efecto del corte transversal. Contiene gránulos inespecíficos o azurófilos, que son los lisosomas, y en cambio sus gránulos específicos o secundarios son grandes, abundantes, oscurecen y ocultan al núcleo, como ocurre con el mastocito del tejido conectivo. Los gránulos específicos contienen heparina, derivada del heparansulfato, por lo tanto con marcada carga aniónica, es decir, con carga negativa, lo que motiva la basofilia citoplasmática. La heparina es un anticoagulante. Los gránulos también contienen histamina, que es un vasodilatador, y la SRSA, que es la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. Los basófilos tienen moléculas de superficie importantes, como el receptor para la fracción Fc de la inmunoglobulina E y la molécula de superficie CD40L, que actúa como un ligando e interacciona con el receptor CD40 de la superficie del linfocito B, provocando aumento en la síntesis y secreción de la inmunoglobulina E. Por lo tanto, al unirse el receptor CD40 del linfocito B con la molécula ligando CD40L del leucocito basófilo, se provoca la blastización y diferenciación del linfocito B a plasmocito, incrementando la producción de inmunoglobulina E. La misma se une a su receptor específico,
en la superficie del basófilo, provocando la apertura y liberación del contenido de los gránulos específicos, es decir, liberando heparina, histamina y sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. El basófilo tiene organelas escasas y poco desarrolladas, tiene glucógeno como reserva energética, circulan en sangre entre 8 a 12 horas y posteriormente migran al tejido conectivo sufriendo en 1 a 2 días apoptosis. Por lo tanto, los basófilos intervienen en las reacciones alérgicas. Se incorpora al frotis un leucocito basófilo, cargado de gránulos que ocultan al núcleo. Con respecto al monocito, el promonocito es su precursor inmediato en la médula ósea. Es la última célula en dividirse, por división rápida para volcarse a la circulación o por división lenta para hacer una reserva medular. El promonocito mide de 10 a 15 micrómetros de diámetro. Es más pequeño que la célula a la que da origen, con núcleo grande y escotado. De los leucocitos o glóbulos blancos, el monocito es la célula más grande. Mide de 12 a 18 micrómetros de diámetro, con un núcleo grande y arriñonado. Representan el 4 a 8% del total de glóbulos blancos, lo cual en valores absolutos es entre 400 a 800 por milímetro cúbico de sangre. No tienen gránulos específicos. Sí tiene granulaciones azurófilas, es decir, lisosomas. Su reserva energética son la presencia de inclusiones de glucógeno. Las organelas son escasas y poco desarrolladas. No hay reserva medular de monocitos. Se vuelcan al torrente sanguíneo y circulan entre 36 a 72 horas, lo cual depende de que sean requeridos desde algún tejido afectado. Migran al tejido conectivo y se transforman en macrófagos, quienes integran el sistema fagocítico monocitario. Ahora sumamos a nuestro frotis de sangre periférica a un monocito. Se identifica por su tamaño y por las características de su núcleo en forma riñonada. Con respecto a los linfocitos T, B y NK, sus precursores inmediatos en la médula ósea son los pro o prelinfocitos B, T y NK. La población total de linfocitos es aproximadamente de 35% y en valores absolutos 1.500 a 3.000 linfocitos por milímetro cúbico de sangre. Mayoritariamente circulan en sangre los linfocitos pequeños, maduros, que son los T y los B, que son indistinguibles en un frotis. Se los diferencia por sus receptores de membrana mediante inmunohistoquímica. Los linfocitos B representan el 15% del total. Miden 8 micrómetros de diámetro. Tienen una vida media variable. Tienen receptores de membrana para inmunoglobulina M e inmunoglobulina D. Tienen las moléculas de superficies CMH2, es decir, complejo mayor de histocompatibilidad 2. Por lo tanto, los linfocitos B son células presentadoras de antígeno. Se blastizan a inmunoblastos, participan en la inmunidad humoral, es decir, la que se realiza en el torrente sanguíneo. Al blastizarse, su destino final es convertirse en plasmocitos y como tales sintetizan y secretan anticuerpos, es decir, inmunoglobulinas. Hay poblaciones de linfocitos efectores que participan de la respuesta inmune y poblaciones de linfocitos B memoria. Estos han enfrentado al antígeno y se conservan como un pool de reserva para responder más rápido y con efectividad al enfrentarse en una segunda oportunidad al mismo agente antigénico. Tienen en su plasmalema CD o cúmulo de diferenciación, es decir, marcadores antigénicos de superficie como son CD9, CD19, CD20, CD24, CD40. Son marcadores clínicos en su superficie que permiten identificar diferentes etapas de su desarrollo temprana o avanzada, como así identifican su grado de proliferación. Los linfocitos T representan un 80% del total. Miden también 8 micrómetros de diámetro. Tienen una vida media larga y receptores de superficie, que se llama TCR. Participan
en la inmunidad mediada por células o inmunidad celular. Hay como consecuencia de la respuesta inmunitaria poblaciones linfocitarias T memoria y poblaciones linfocitarias T efectoras. Dentro de las poblaciones T efectoras son o encontramos a los linfocitos T citotóxicos o killer, con marcador de superficie CD8 expresado o unido a la molécula CMH1 o complejo mayor distocompatibilidad 1. Tenemos también a la población LT colaboradora, helper o auxiliar, con marcador antigénico de superficie CD4 expresado o unido a la molécula CMH2 o complejo mayor distocompatibilidad 2. Y tenemos finalmente al LT supresor, que disminuyen o suprimen las respuestas de los otros linfocitos frente al antígeno. Tienen en su superficie la molécula CD45RH positivo, que es un marcador específico de superficie solo para el LT supresor. Los LT supresores disminuyen o suprimen la síntesis de inmunoglobulina por el plasmocito. Inhiben la respuesta inmune mediada por células, es decir, inhiben la respuesta del linfocito T citotóxico y regulan la eritropoyesis. Los linfocitos T citotóxicos alcanzan a las células infectadas por virus y a las células transformadas y las destruyen. Los linfocitos T activados por antígenos sintetizan y secretan linfoquinas, que son polipéptidos que afectan o actúan sobre otros tipos celulares mediante acción paracrina o autocrina. Algunas de las linfoquinas o citocinas producidas por los linfocitos T son el interferón, la interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 6, el armador y activador de macrófagos, el activador de la blastización del linfocito B a plasmocito. Tienen los linfocitos T marcadores antigénicos de superficie o CD, entre ellos el CD2, el CD3, el CD5 y el CD7. El CD45 lo tienen todos los leucocitos, antígeno común leucocítico. El CD45RA positivo solo en la superficie del LT supresor, del que ya he hablado en esta clase. Los linfocitos NK, natural killer o naturalmente destructores, representan el 5% o menos del total de linfocitos. Miden 15 micrómetros de diámetro, tienen una vida media variable, maduran en la médula ósea, reconocen células transformadas, es decir, células infectadas por virus o células cancerígenas. Después de reconocer a estos tipos celulares, liberan enzimas como perforinas y granzimas, que son enzimas fragmentinas, es decir, crean fragmentación o canales en el plasmalema, induciendo a la autodestrucción celular, es decir, a la muerte programada o apoptosis. Tienen CD o marcadores antigénicos de superficie específicos como el CD16, el CD56, el CD94. Son marcadores clínicos para el linfocito NK. También se los llama linfocitos granulares grandes, no solo porque son más grandes que los LT y los LB, sino porque el núcleo es grande, arriñonado y su citoplasma está cargado de gránulos. Incorporamos a nuestro frotis a un linfocito. Se ve pequeño, alrededor de 8 micrómetros de diámetro, un tamaño similar al del eritrocito. Predomina el núcleo sobre el citoplasma. En un frotis real predominan los neutrófilos. En los diferentes campos habrá linfocitos, porque son los leucocitos más abundantes después de los neutrófilos, algunos monocitos que se destacan por ser las células más grandes, pocos eosinófilos, reconocibles por sus granulaciones eosinófilas y por su núcleo bilobulado, los basófilos difíciles de ver porque representan menos del 1%, y de fondo los eritrocitos. Los reticulocitos no se ven con una técnica de tinción convencional para sangre,
se ven con técnicas supravitales como el azul de Crecilo. Las plaquetas tienen como precursor inmediato en la médula ósea al megacariocito, de 50 a 70 micrómetros de diámetro, con citoplasma acidófilo, sin movimiento propio. Ya la he descrito en la clase de hemocitopoiesis. Los megacariocitos próximos a los capilares medulares presionan su pared mediante sus prolongaciones citoplasmáticas, quienes a través de los poros transendoteliales asoman a la luz capilar y se fragmentan en pequeñas porciones de 3 micrómetros de diámetro, que son las plaquetas o trombocitos, y que son discos biconvexos, incoloros y anucleados. Su ciclo vital es de 7 a 10 días. Hay entre 150.000 a 350.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre. En las plaquetas se reconocen 4 zonas. Una zona periférica, conformada por el glucocálix, que es grueso. En la imagen esquemática es el trazo en color rojo. Por dentro está el plasmalema, que es el trazo negro. Dicho plasmalema se invagina tubularmente, aumentando la superficie. Tiene receptores de superficie para colágeno y para fibrinógeno. Además, el plasmalema cuenta con proteínas que lo fijan al endotelio vascular. La segunda zona es la zona estructural o hialómera, que es el citoesqueleto y está constituido por microtúbulos, filamentos de actina, miosina y ABP de actina, representados por trazos lineales verdes y celestes por dentro del plasmalema, y mantienen así su forma biconvexa típica. La tercera zona sería la zona de organelas y de gránulos, que es central y ancha, y se la llama también granulómera. Contienen algunos organoides de los megacariocitos que le dieron origen, como mitocondrias, restos de túbulos de retículo endoplasmático liso, ribosomas, inclusiones de hierro, es decir, ferritina, inclusiones de glucógeno. También contienen gránulos específicos, como son los gránulos alfa. Estos contienen factor de von Willebrand y trombospondina, que permiten en el sitio de la lesión vascular la agregación y adhesividad plaquetaria. Además, contienen el PDGF o factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que permite la proliferación fibroblástica para la reparación. Intentan así las plaquetas tapar el orificio formando la placa trombótica, al unirse mediante sus receptores específicos a las fibras de colágeno del vaso sanguíneo. Si adhieren a la pared del vaso, por lo tanto las plaquetas o trombocitos aumentan de tamaño. Los gránulos beta son más pequeños o menos abundantes y contienen adenosín difosfato, adenosín trifosfato, tromboxano A y serotonina, quienes facilitan la adhesividad plaquetaria y la vasoconstricción. Y por último, los gránulos lambda son los lisosomas con sus enzimas hidrolíticas que actúan en la reabsorción del coágulo. Los trombocitos emiten prolongaciones finas y pegajosas por tener receptores de superficie para fibrinógeno. Y por último, la cuarta zona es la zona membranosa, que comprende un sistema canalicular abierto. Es membrana que no participó en la subdivisión del citoplasma del megacariocito, por lo tanto son invaginaciones de la membrana celular hacia el interior del citoplasma, aumentando la superficie. Y un sistema tubular denso que contiene material electrodenso originado en el retículo endoplasmático rugoso del megacariocito para depósito de iones de calcio. En el plasma, el plasminógeno, que es la forma inactiva de este péptido, frente al activador del plasminógeno de los tejidos, que es un derivado de las células endoteliales, se activa a plasmina, enzima fibrinolítica que lisa el coágulo. Por lo tanto, la remoción o lisis del coágulo se produce bajo la acción de las enzimas lisosómicas y de la plasmina. Agrego a las plaquetas al frotis. Se ven como pequeños acúmulos entre los eritrocitos. Si el defecto del sangrado es mayor, se formará el coágulo con trombocitos activados que provocan la polimerización de la actina y de la miosina, la contracción del trombocito que adopta forma de esfera y las organelas se ubican en el centro y liberan
las sustancias activadoras contenidas en los gránulos alfa, es decir, en los gránulos específicos. Y la reacción en cascada, que como muestra la imagen, en presencia de tromboplastina tisular, en este caso producida por el endotelio vascular, la protrombina, proteína plasmática, sintetizada en el hígado y que se clasifica como el factor de coagulación 2, se activa a trombina. La trombina actúa como una enzima catalizadora, supervisando que el fibrinógeno, proteína plasmática, que representa el factor de coagulación 1, se transforme en el monómero fibrina, que se polimeriza en un reticulado de filamentos en todas direcciones. En esta red se irán incluyendo los elementos formes o figurados que circulan. Los primeros en llegar serán, como ya lo he dicho, los trombocitos o plaquetas, luego los leucocitos y finalmente los eritrocitos, que son responsables de la coloración del coágulo. A medida que se desplazan por el sitio de la lesión y van enlenteciendo el flujo sanguíneo, quedan atrapados en la red de fibrina. Por lo tanto, al formarse el coágulo, se cierra el defecto de la pared vascular. Cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho controles de laboratorio. A nivel sanguíneo, lo básico es contar con un hemograma que nos muestra la población total de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre, los valores de la hemoglobina expresada en gramos por ciento, el volumen eritrocitario representado por el hematocrito, así como la hemoglobina corpuscular media o HCM, la concentración de hemoglobina corpuscular media o CHCM y el volumen corpuscular medio o BCM. Hasta aquí estos datos sobre cantidad, volumen, tamaño eritrocitario y su relación con la hemoglobina orientan al profesional médico a la presencia o no de algún tipo de anemia. El hemograma también nos muestra a la población leucocitaria total, acompañada por los valores absolutos expresados por milímetro cúbico de sangre y los valores relativos expresados en %, de cada una de las 5 variedades de glóbulos blancos que pueden estar disminuidos y orientar hacia alguna afectación de la médula ósea o algún estado de inmunodepresión que acompaña a muchas enfermedades crónicas. En caso de estar elevados, pueden representar cuadros agudos inflamatorios o infecciosos. Cuando el agente patógeno es una bacteria, se elevarán los neutrófilos y diremos que el paciente tiene neutrofilia. Si el agente patógeno es un virus, se elevarán los linfocitos y diremos que estamos frente a una linfocitosis. Cuando el agente nocivo es un parásito, se elevarán sobre todo los eosinófilos y diremos que tenemos una eosinofilia. El hemograma no incluye a las plaquetas, porque el recuento de plaquetas se pide en estudios de coagulación junto con tiempo de sangría, tiempo parcial de tromboplastina o KPTT, entre otros. Dicho estudio se pide si se observan signos o síntomas sospechosos de que el paciente esté sangrando o en caso de prequirúrgico para prevenir complicaciones. Finalizando esta clase, nuevamente una imagen que muestra los elementos más importantes a encontrar en un frotis de sangre periférica.